Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula educativa. En esta oportunidad vamos a conversar de qué es el comportamiento organizacional. Y el comportamiento organizacional va a ser lo que nos va a llevar, ¿cierto?, a estudiar y realizar estudios que nos van a permitir tener información respecto a la organización y sus mejores planes de desarrollo estratégico. Es un estudio que está enfocado en las personas o en los grupos de personas, ¿cierto?, y su influencia entre sí. Desde ahí van a haber dos aspectos destacables, ¿cierto? Uno que van a ser los aspectos visibles, que son los que están a la vista, los que todos podemos ver, como por ejemplo cómo se traspasa la información a nivel de documentos, tenemos cómo interactúa, por ejemplo, una jefatura con un grupo específico. Todo eso, ¿cierto?, está a la vista, no lo vemos solo nosotros desde el rol nuestro de psicólogos, sino que son capaces de verlo todas las personas que componen la organización. Pero hay otros aspectos que es donde nos vamos a principalmente enfocar desde el rol profesional en este comportamiento organizacional, que son los comportamientos que no son visibles, ¿ya? Y ahí tenemos las percepciones, ¿cierto? Eh, por ejemplo, hablando de percepciones, ¿cierto? ¿Qué percepción tiene la empresa, las personas de las preocupaciones que pueda tener la empresa o la institución sobre sí? Vamos a tener las actitudes también, ¿cierto? ¿Cuáles son las actitudes van a tener las personas en diferentes momentos? Vamos a tener también las normas de los grupos de funcionamiento que no siempre son explícitas, ¿no? Están implícitas ahí. Y se notan estos momentos cuando se integra una persona nueva al grupo de trabajo y percibe todo esto, ¿cierto? Que es parte de la cultura también, que ya lo habíamos visto antes. Vamos a ver también cómo son las interacciones entre empleados, colaboradores o funcionarios, ¿ya? Cómo ellos interactúan entre sí. Y van a salir en evidencia probablemente, o generalmente ocurre, casi todas las oportunidades, cuáles son los primeros conflictos, los principales conflictos que existen respecto a los funcionarios de una misma organización. Que en el fondo, generalmente, ¿cierto?, los conflictos van a tener gran importancia en que el funcionamiento no sea lo óptimo. Como ustedes ven acá en la foto, las organizaciones asimilan la estructura de un reloj antiguo, ¿ya? Quizás alguno de ustedes, ¿cierto?, tiene algún familiar que pueda tener algún reloj antiguo, alguno de ustedes al tenerlo, haberlo heredado de alguien, ¿cierto?, que se lo haya regalado, por ejemplo. No sé, el reloj que tenía mi abuelito, porque esta estructura es más visible en los relojes antiguos. Si ustedes lo abren, adentro va a ser más o menos lo mismo, y necesitamos que todos los engranajes funcionen de manera correcta para que la hora nos dé de manera exacta. Si no, el reloj va a estar atrasado, el reloj no va a dar la hora, o simplemente va a estar dormido. Lo mismo pasa con las organizaciones. En medida que todos estos engranajes funcionan de manera correcta y adecuada, el resultado va a ser óptimo y se van a cumplir los objetivos transversales establecidos, ¿ya? Lo que entonces, ¿cuál es nuestro trabajo desde nuestro rol? Supervisar de manera silenciosa que estos engranajes funcionen y que todo lo que guarde por relación con las personas esté funcionando de manera correcta. Si lo volvemos a llevar a la foto, ¿cierto? En el fondo el comportamiento organizacional van a ser todo lo que van a hacer aquellas personas que están en la foto, las distintas personas, y nosotros vamos a ver que ellos esos engranajes los estén moviendo de manera correcta. ¿Para qué? Para cumplir los objetivos transversales de la organización, que nosotros trabajamos en colaboración con eso, ¿no? Como pueden ver aquí en la foto, ¿cómo vamos a hacer esto, cierto? Vamos a evaluar el comportamiento organizacional, que va a ser el funcionamiento de la organización, que ya lo detallamos antes. Y esto, generalmente, los planes de desarrollo organizacional se centran, ¿cierto?, en cuáles son las áreas más débiles de la organización. Donde tenemos en el primer escalón, ¿cierto?, los signos de pregunta, va a guardar relación con que lo que primero tenemos que hacer es levantar información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bajo distintas metodologías que nosotros vamos a decidir en ese momento cuál sería. Entre las más comunes, ¿cierto? Y, por ejemplo, las que se utilizan en el área de seguridad, en minería, está la observación de conducta, que eso aplica para todo, ¿ya? No necesariamente para ellos, se los pongo como ejemplo, porque es una tendencia muy, muy, muy importante y muy significativa en lo que refiere a ese trabajo. El trabajo de observación, ¿cierto?, nos va a permitir
visualizar desde nuestro rol y con las herramientas que tenemos como profesionales aquello que el resto de las personas quizás no pone atención y que simplemente no ve porque no es su área de trabajo, ¿no? Por tanto, vamos a levantar ahí cuáles son las principales dificultades que impiden, ¿cierto?, que los objetivos se cumplan quizás dentro de los tiempos esperados o optimizando el trabajo en un tiempo menor al esperado. Vamos a hacer el levantamiento, ¿cierto?, con cualquier metodología que nosotros vamos a decidir, probablemente con otros profesionales, probablemente con la gerencia de las compañías, con el Departamento de Recursos Humanos y de Gestión de Personas, ¿cierto? Una vez que tengamos levantada la información, nosotros vamos a poder definir cuáles son los puntos más críticos sobre cuáles vamos a trabajar. Vamos a implementar estos programas de desarrollo organizacional y finalmente vamos, ¿cierto?, a hacer una reevaluación del estado de la organización. Esa es la palabra, del estado de la organización. ¿Por qué razón? Porque nunca, chiquillos, uno puede poner en práctica un plan de desarrollo organizacional y finalmente, ¿cierto?, cuando ese plan de trabajo termina, no podemos decir terminamos, nosotros tenemos que, esto es circular, tenemos que volver a hacer una evaluación, volver a generar un nuevo plan estratégico, porque como las personas son dinámicas, esto va cambiando de manera constante. Si vamos cambiando además con cierta frecuencia, si tenemos una alta rotación de personal, va a ser aún más complejo, porque vamos a tener que ir en constante cambio. Bien, y dentro de lo que refiere, ¿cierto?, a las personas que vamos a evaluar y que vamos a observar este comportamiento organizacional, se incluyen todos los trabajadores de la organización. No es selectivo de un grupo, al menos, ¿cierto?, que se lo pidieran de esa manera, pero en realidad sería como muy extraño. Los planes de desarrollo organizacional son a nivel macro. Partimos con las gerencias, jefaturas intermedias y colaboradores. Trabajamos con todo el equipo. Bien, vamos a observar las conductas del equipo en general, porque recuerden que acá hay algo muy importante que guarda relación, que cuando tenemos una gerencia con un estilo de liderazgo, eso va a afectar a toda la organización, ¿ya? Este es un sistema donde la cabeza de la organización va a ser la que moviliza, ¿cierto?, todo hacia abajo. Si tenemos un líder altamente directivo, ¿cierto?, y tenemos jefaturas intermedias que no son tan flexibles en su funcionamiento, y además tenemos colaboradores con una alta rigidez, lo más probable es que eso sea un caos. Por tanto, es necesario y atingente, ¿cierto?, que los planes de desarrollo organizacional que van a ir en base al comportamiento organizacional se hagan en el total de la organización. Finalmente, como se los dije antes, ¿cierto?, vamos a trabajar con todas las áreas, con todos los departamentos, con toda la información que tengamos disponible, y la que no tenemos disponible tenemos que tratar de conseguirla. Vamos a trabajar especialmente con las personas, con su percepción de las cosas, con sus ideales también. Hay que considerar cuál es la motivación de cada uno, ¿ya? Cuáles son también la infraestructura con la que trabajan, ¿cierto? Porque yo no le puedo pedir a una persona que esté ultra mega motivada en un trabajo donde no tiene las condiciones mínimas para un funcionamiento óptimo, ¿no? Entonces, nosotros dentro de esa observación y esos planes de desarrollo organizacional vamos a considerar a las personas, la infraestructura, los recursos con los que contamos, y vamos a generar un plan de trabajo en base todo al comportamiento organizacional, en base, ¿cierto?, al funcionamiento de las personas. Todos estos planes son flexibles, se adaptan y deben ser también atingentes a las necesidades, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, de un plan de desarrollo organizacional en una alerta sanitaria, va a ser distinto a un plan de desarrollo organizacional en un contexto, ¿cierto?, donde no existe ninguna emergencia. Porque las personas además van a estar en un estado emocional diferente. Ya en una alerta sanitaria las personas están en un estado de alerta permanente, generalmente con signos claros, ¿cierto?, de afecciones de todo tipo a nivel psicológico, y es algo que nosotros debemos considerar. Por tanto, chiquillos, acá lo más importante es que comprendan que el comportamiento organizacional va a ser todo aquello que implique el funcionamiento de las personas, que implique las percepciones, las actitudes, los sentimientos que van a generar, y eso, ¿cierto?,
va a producir un impacto importante en todo lo que guarda relación con la motivación, el trabajo en equipo, la colaboración, eh, y cómo se llama, y la disponibilidad de las personas a participar en los proyectos. Por tanto, es muy importante que tengamos eso en consideración y que ustedes entiendan y comprendan que en el fondo, más allá de qué es el comportamiento organizacional en sí, quisiera que comprendieran que nosotros trabajamos de manera directa con el comportamiento que van a tener las personas al interior de una organización, que no es excluyente de su vida personal. No podemos, ¿cierto?, omitir los factores personales que puedan afectar en el funcionamiento de las personas en su trabajo. Por tanto, nosotros desde nuestro rol nos vamos a involucrar, ¿cierto?, sin ser invasivos y respetando, ¿cierto?, también los límites que cada persona ponga. La idea es que nos podamos conocer al máximo, ¿cierto?, cada trabajador y todas las características que tenga cada uno, o la singularidad de su vida en el día a día, principalmente lo laboral, pero quizás algunas otras, ¿cierto?, características que puedan afectar en su funcionamiento de manera negativa o de manera positiva. Y hay personas que de repente, ¿cierto?, tienen, no sé, ciertos problemas familiares que los llevan a ser muy responsables de su trabajo, porque de su trabajo depende el grupo familiar más allá de lo económico. Así que eso, chiquillos, nos vemos en una próxima cápsula educativa.